Es nuestro especial de Día de Brujas. Hola, yo soy Valentina Y yo soy Andrés. y esto es Ciencia al son de la historia, donde una microbióloga y un historiador echamos cháchara de ñoñadas del mundo a través de la ciencia y la historia. Podría ser un doblaje, ¿no? Ay, Nunca lo he sí, pensado. como yo siempre he querido hacer eso, como en las películas esas viejas de los 80, tipo Volver al Futuro, que entran como Volver al Futuro Ah, ok. y muestran todo el cast, como Ajá, Tales, así. no sé. Pero sí, podría ser, ¿por qué no? Sí, es interesante. También, Estudia y lo haces ya. sí, me gustaría, sería chévere. En fin, es un sueño que tengo ahí en veremos. ¿Qué nos ha pasado en estos días? ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué ¿Qué ha te digo? pasado? Estamos grabando el 20, entonces esta semana previa es nuestro especial de Halloween, pero para el momento en que lo estamos grabando, que es una semana antes, acabo de llegar la Minga a Bogotá. Y como raro, nuestro querido My President Iván Duque no hace caso, simplemente sigue haciendo su programita culo en Que nos televisión. sigue costando Y millones. La Plaza de Bolívar llena y pues como si nada. Sí, ayer no pude ver mucho, pero hermoso. Vi unos videos, la plaza estaba full, súper chévere. Sí, re bien. Y pues digamos, también hubo partes chistositas que como que sacaron a la gente de la primera línea, Ujú. como que no Ah, que querían no querían nadie. capuchos, sí, sí. Sí, entonces, pues digamos en cierto sentido, pues tiene lógica como para que no tengan problemas, Ujú. pero igualmente, pues bueno, yo no sé, Pues, en pues, fin. pues, pues. Pues. Ay, amo ese masivo. Sí, son cracks. Bueno, no, lo que pasa siempre, ¿no? Como que Duque no hace nada, liberan a Uribe, Pero, lo de siempre, ¿no? pero me Y pues los gustó. demás políticos sacando provecho de todo eso. Sí, aunque me gustó lo que dijo Claudia, o sea, tiene razón en lo que dijo. Yo tengo muchas controversias con lo que ella piensa y hace, pero en lo que dijo es verdad, o sea, en el momento en que salieron todos los uribistas a decir que iban a poner, no sé si eran tutelas, demandas, lo que sea, porque venía la Minga, pues ella se salió y dijo como, respeten, o sea, ustedes pudieron marchar y manifestarse cuando su líder estaba preso, pues entonces ahora respeten. El líder es Eso me bueno, el gustó. líder es bello, no hay Sí. voluntad, olvídate de ello. Na 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 líder. Na 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 líder. Na 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 líder. Na 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 líder. Líder, líder. Batman. Hoy digo líder. Vi el video, ese video de las dos niñas que la hermanita le sopla la vela. He, Ah, he visto los memes y oh entiendo my digamos god. el contexto, pero no he visto bien el El video. video es muy chistoso. O sea, la niña que apaga la vela, maldad. No, no maldad, pero sí se ve así como súper maldita, te voy a apagar tu vela para que no celebres tu cumpleaños. Con toda la determinación del mundo y después de que la hermanita como que la mechonea, marica, ella se arregla el cabello y ya, y sonríe. Ay, no, muy chistoso. Qué grande. Sí. Entonces, bueno, eso, ¿qué más pasó? Hubo un ataque a una mujer, no sé si lo vio, creo que era el novio, la cogió a hachazos. Espero que para el momento que esto salga ya hayan encontrado a ese maldito. Ojalá lo encuentren, maldita sea. Ah, bueno, este fin de semana salí ¿A dónde en bici. salió? ¿Y qué tal? Me fui hasta el Alto de Canicas. Estuvo cool, 104 kilómetros desde mi casa. Estuvo re bueno ese Mm, viaje, sino que es que mi bici paila, está yo vi, en la mala y paila. pero pues igual, ¿no? O sea, bien, yo vi esa serie de Emily en París. ¿Qué te digo? O sea, ¿Mala o qué? a mí, o sea, rescato muchas cosas como la fotografía, las paletas de colores, pues yo no sé mucho como de arte, y cine y televisión y lo que sea, pero pues, o sea, como que medianamente sé, entonces como que la fotografía me parecía espectacular. Las paletas de colores, los outfits o... ¿Cómo se dice eso? Como los vestuarios de la vieja, pues de todos en general, como súper lindos. En serio, como que los lugares divinos. Pero yo no entiendo a la vieja, o sea, me estresaba un resto. El man, el protagonista, cosita hermosa, deliciosa. O sea, yo vi la serie por el man, la verdad. Y pues por el resto de cosas que ya rescaté. Pero la vieja me estresaba resto, o sea,
No, qué vieja tan inmamable. En fin, la Es dejaron abierta para una segunda temporada, lo cual no entiendo por qué. No creo que pase. Creo que Netflix se estaba pifiando últimamente con vainas así como raras, ¿no? No sé, o sea, entiendo que es, espero yo, creo yo, que es como para un público más joven, pues no es como que yo sea una súper vieja, pero de pronto como para, no sé, muchachas de 16, 17, 18, sí, bueno, está bien, lo entiendo, pero siento que idealizan muchas cosas, ¿sí? Y como que la vieja se contradice muchísimo en lo que hace y lo que dice, como que es muy intensa, o sea, como que ella quiere caerle bien a todo el mundo y es súper intensa entonces con eso y a mí eso me molesta un montón, entonces como que yo estaba como, amiga, ya stop, pero pues como que el man llegaba y lo salvaba y equilibraba y las escenas, entonces, ok. Amiga, date cuenta. No No, ni mentiras. siquiera, o sea, no, ni siquiera era eso. Pero literal me sentí súper identificada con ese tweet que salió de yo vi a Emily en París por la trama y ponían la trama, fotos del man, porque en serio el man es una cosita y ya eso es todo. Quería comentar eso porque no me gusta. Tenía muchas expectativas en la serie, pero pues no. F. Yo ya tuve mis correcciones de tesis ¿Y qué de la tal? entrega. ¿Bien? ¿O Pues lloró? no bien, sino que yo tengo siempre el problema de la redacción, que Ujú. escribo como a lo primero que se salga y no reviso. Entonces me toca revisar eso. Y digamos, pues en general creo que está bien, espero. Tengo miedo porque siento que ya se va a acabar el tiempo y No, pero siento que no voy a alcanza, alcanzar. relájese. Uno a veces siente como que no va a alcanzar, pero siempre alcanza, siempre hay tiempo. La vida lo pone a uno, le pone a uno las cosas. Y lo de la reacción es como, bueno, yo no tengo tanto ese problema, pero yo entiendo que a veces a unos, pues al leer, o a mí me pasaba cuando yo redactaba ciertas partes de la tesis, como que yo era muy repetitiva en ciertas cosas, no sé si le pase lo mismo, pero es por lo que uno está leyendo el documento todo el tiempo, como que todo el tiempo estar mirando el mismo documento y uno lo lee y uno dice como, ah, está perfecto. Y ya alguien externo lo revisa y es como, ¿por qué repetiste esto? Y uno es como, ay, sí, ¿no? Pues sí, güey, no mames. Sí, a mí me toca revisar eso. Pues más que todo es porque yo escribo de chorro Mm. y no reviso antes. Entonces, obviamente eso no va a salir bien. Y pues sí, me toca revisar antes. Además que suelo usar como muchas muletillas y eso como que me hace alargar y hace tedioso Mm. la lectura de lo que yo leo. Porque yo me entiendo, obviamente, pero cuando lo lee alguien Pues más, es que es paila. lo que le digo, o sea, como que uno maneja su propio trabajo bien. Usted sabe que está hablando, usted entiende su punto, qué es lo que quiere expresar. Pero ya cuando una persona externa, y eso que es alguien externo de historia, pero ponga a alguien que no sepa nada del tema como yo, a leer No lo eso, aburro. de pronto no voy a entender nada. Puede decir como, what, no entiendo. Pensar en eso, Pero ¿qué está pasando aquí? literal. Bueno, esperemos a ver. Técnicamente cuando salga este episodio estaré entregando el segundo avance, entonces vamos a esperar. Pero le va a ir bien, seguro que sí. Sí, ojalá, pues me he conseguido contacticos. Y pues si alguien necesita un historiador, un profesor, alguna vaina, aquí estoy disponible. Trabajo. Damos trabajo. Sí, si alguien es del Instituto von Humboldt y me quiere dar trabajo, maravilloso. O si de algún museo para hacer microbiología en un museo, a mí sí, llámenme. ¿Qué más? O en alguna institución agrícola o ambiental. En fin, La escuchan sus compañeros de trabajo y F. literal, como, ¿qué le pasa a esta vieja? Bueno, como decíamos al principio, este es nuestro especial de Halloween, nuestro primer especial. Tiririri. Bueno, esta vez la batuta la va a tener Valentina. Ella quiere, pues ella fue la idea de hablar Because es sobre un una idea poquito amazing. de brujería, sí. Pues digamos el trasfondo científico Ujú. de lo que es o fue o pues sí, todavía es lo de la brujería. Entonces, pues es muy interesante lo que hemos hablado antes de. Entonces, pues ahí está Valentina, ahí les va a contar y yo hago mis aportes pendejos allá rápidos. Pero bueno, vamos a hablar como de brujería y brujería en la Edad Media, como vimos en el episodio pasado, como que son como súper conocidas. Y bueno, de las brujas en general en la Edad Media. El tema nació pues hace, bueno, la última vez que grabamos episodio, como que hablamos de que sería interesante para Halloween y tal. Y yo me acordé de que una profe en la universidad, una profe que amo, me contó esta historia así como, como si fuera un chisme, ¿no? Así como, jaja, me contó la historia y ya. Y yo después como que medio la investigué y es súper interesante y ya, creo que hay una serie, no sé en qué plataforma, pero hay una serie, si encuentro ahorita el nombre, pues digo el nombre. En, Sabrina la bruja adolescente. no, pero mire que hablando de Sabrina, la primera Sabrina, o sea, la que todos conocemos, donde Salem, que es el gato, habla, es como muy chistosita, jijiji, jajaja, y pues sí tiene como ese toque mágico, pero no es nada oscura, ¿sí me entiendes? En cambio, la bruja, Sabrina la bruja adolescente, perdón, que no se llama así, sino Sabrina, la de Netflix,
es súper oscura. También tiene vainas súper raras que tampoco estoy de acuerdo en el argumento y en muchas cosas, pero sí, pero es súper oscura, o sea, visualmente sí le da a uno la impresión, entiendo que la anterior era comedia, esta es como más, no sé en qué entra, pero digamos visualmente es súper oscura, sí se ve así como, yo no sé cómo se llamará eso, como ciertos rituales y maleficios y cuando ya tiene que firmar el libro de la bestia, creo que se llama, que se tiene que cortar la mano y que no sé qué. O sea, esa serie sí tiene un tinte un poquito más como oscuro. Nice. Hablando de otra cosa, no han dado, o no sé, no he visto Hocus Pocus este mes en Disney. No sé qué está pasando. So, no lo ¿Qué es sé. eso? Pero dieron brujillas. Hocus Pocus, ¿nunca he visto Hocus Pocus? No. Claro que sí, todo el mundo la ha visto. La película de las tres brujas, de las Ah, la hermanas que Anderson. creo que sí, que son como dos gemelas. No esas brujillizas. No, pero Hocus Sí. Pocus es la de las hermanas Anderson, que son tres hermanas. Una monita, flaquita, una como gordita pelinegra y una que tiene el pelo naranja. Y que reviven, sí, bueno, reviven en la noche de Halloween y la Sí, 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 vela ya me y el acordé. gato y el muchacho y la niña y como así. Esa siempre Sí, ya me acordé, ya me es acordé. Es que hace icónica. mucho no veo Disney, Ah, pero yo sí todos los días veo Disney. Pero bueno, es icónica y no la han solo dado. Cartoon Network para ver el maravilloso mundo de Gumball. Ah, no, no lo sé. Yo veo Disney. Aunque ya no mucho, porque hay cosas que ya no me gustan. Bueno, ¿Dónde está mi Zapping Son? parte icónica. Cuando daban Los Hechiceros de Worldly Place. Esta semana estuve leyendo y Ay, se sí. cumplieron como 12 años de la serie o de la última transmisión, bueno, algo así. Pero en realidad fue hace mucho tiempo. Y el último Cuando Selena capítulo, Gómez era mi amor platónico. parece que, o sea, ya no, No, ya no. porque, Porque mi amor platónico ahora es Karen Gillian. ok, no sé La quién. que hace de Nebula en Avengers. Sí, en Guardianes de la Galaxia. Y así. ¿Qué hace aquí? ¿A Nebula? Nebula, sí. Ah, creo que nunca la he visto sin Sin ser maquillaje. Nebula, sí. Y bueno, ahora sí. Entonces te voy a contar la historia de las brujas de la Edad Media, pongámosle así. Bueno, o sea, cuando yo le digo brujas, ¿en qué piensa? Hacia la Edad Media. Yo, pues el típico de la Edad Media es como pues obviamente la que está, digamos, en el entretenimiento, ¿no? Que es como la bata Sí, negra, o las sea, botas, el gorro, la nariz, la verruga, como la pero es que esa es como la bruja Nanny McPhee, comercial. algo así. Ajá, sí, exacto. Pero Pero usted esa, como digamos, es la bruja historiador, comercial. pero usted como Sí, eso, historiador, eso es a ¿qué lo que iba. sabe de las brujas en la Edad Media? Sí, eso es a lo que iba. En lo que se representa, digamos, en grabados, pinturas, bueno, etcétera. Son básicamente mujeres, digamos, normales, por decirlo de alguna manera, y pues su vestido el típico vestido de siervo, sí, como de la Ujú. servidumbre, ¿no? El vestido así largo y sin De la época. zapatos y sí, del normal. O sea, eran mujeres normales que simplemente, o sea, lo que yo sé, simplemente practicaban otro tipo de cosas, sobre todo, de nuevo, para la recomendación de Castlevania, que ahí se ve un poquito de eso, que básicamente era medicina, era lo que intentaban hacer medicina, hacer ciencia, sí, hacer ciencia más que todo con otros medios y pues no estaba aceptado por la iglesia católica en su momento. Sí, bueno, digamos, yo siento que en la Edad Media se viven como varios tipos de brujas, entre comillas, grandes comillas, que un tipo de esas es de las que habla Andrés, que es como las mujeres que se dedican como a la arbolaria, sí, que La hierbañero. sí, a la curación con hierbas, al experimentar con eso. Quizás si habían unas que de pronto estaban como en el cuento enfocado, no sé, a el diablo, o bueno, ese tipo de cosas, pero yo siento que muchas también eran como en forma de creación, ¿cierto? Entonces aquí entra nuestra gran historia, que es una hipótesis, pero una hipótesis muy aceptada, y es la siguiente. El pan es un alimento muy representativo en la mayoría de épocas, ¿cierto? Para esa época se preparaba un pan como a base de harina de centeno, porque pues era un cereal económico, fácil de obtener, como un poquito más fácil que obtener que el trigo, y pues como en esos tiempos que ya hablamos que eran como muy complicados, y eso era como el elegido. No, La hostia. principal desventaja como que no tenía un muy buen sabor, pero pues ajá, no había más. Y la segunda desventaja y la más grande era que era muy propenso a ser dañado o
parasitado o colonizado, como le quieran decir, por un hongo llamado, en la vida lo llaman cornezuelo, que en realidad su nombre científico es Claviceps purpurea, que es un hongo del género Claviceps. Son más de 50 especies y digamos que todas las especies de este hongo afectan a muchas variedades de cereales y hierbas, pero siendo su predilecto, digámoslo así, el centeno. Entonces, hasta ahí, nice, ¿cierto? Luego ellos hacían su pancito, todo súper nice, ¿no? Cuando ellos preparaban el pan con este hongo, bueno, cuando el hongo colonizaba todo el cuento del centeno, pues todo el centeno y todo eso, el hongo, al momento de la recolección y todo eso, pues, ¿qué pasaba? Las esporas, que es el medio de aspersión, digámoslo así, para que un hongo pueda como, pues sí, movilizarse, multiplicarse, tal, pues salían como a, no sé cómo decirlo, como a volar, digámoslo así, para que puedan entender, como que las esporas se distribuían y podían llegar a más cultivos, colonizando más cultivos, ¿cierto? Y también digamos que este hongo, al terminar mezclándose con la harina que pues, se obtenía del centeno y se incorporaba en el pan y se ingiría, causaba una intoxicación a las personas. Esta intoxicación lo que producía era como alucinaciones, delirios, convulsiones y en ciertos casos gangrena. Y si Gracias. miran como, o sea, como que si conectan todo con lo que dijo Andrés y con lo que hemos dicho. Bueno, si se conecta como todo lo que hemos dicho y estos síntomas, digamos que eran los síntomas que las personas utilizaban para juzgar a las mujeres y a la gente en general, porque también juzgaban a hombres, right? Por brujería. Pero cuando se presentaban como estas sintomatologías, pues la gente en ese momento histórico en sus vidas, pues decían como no es el demonio. Recordemos como hablamos en el episodio pasado que la iglesia tenía full incidencia en todo. Entonces como que ellos decían no, es Pues el... era la época grande de la Inquisición. Exactly. Decían como no, la poseyó el demonio, es una bruja, es, no sé, cualquier cosa que se puedan inventar así como de brujería mala. Sí, Entonces, bueno, digamos que estos síntomas pues eran muy, ¿cómo se dice? O sea, como muy obvios para los demás. Por eso se daban como, ¿cómo se llamaba eso? ¿Juicios? ¿Sí eran juicios? sí, Como... técnicamente, pues no sé si es la palabra correcta, pero pues digamos para que se entienda, podría decirse juicios. Sí, como por eso había momentos en ese periodo histórico donde los juicios se multiplicaban, ¿sí? Digamos, en Salem, pues que quedan Massachusetts, como entre 1690 y pégale, eso empezó como a hacer o sea, los juicios empezaron a multiplicar full. Sí, pues digamos para poner en contexto, en esa época, digamos lo que es Massachusetts, que es norte de lo que hoy es Estados Unidos, Ujú. era colonia británica. Apenas esa parte fue colonizada precisamente durante ese siglo XVII y bueno, hay muchos, no sé bien exactamente cómo se dio la colonización de esa parte, lo que fueron las 13 colonias de las originales de lo que hoy es Estados Unidos, pero sí hay como mucho misticismo alrededor de lo que es Massachusetts y lo que es Boston, que pues es ahí, porque pues ahí como que suceden muchísimas cosas durante este periodo. Sí, exacto. Entonces, una comunidad muy conocida para poner en ejemplo, pues es, como ya dijimos, Salem, en el que se presentaban varios casos de niñas con, entre comillas, extraños síntomas como espasmos y alucinaciones que empezaron a desatar como, pues, alarma en la ciudad, no sé si era una ciudad, un pueblo, bueno, lo que sea. Y pues obviamente como histeria, porque pues las familias empezaron primero a estar histéricas porque decían como no, son brujas, las empezaron como a aislar y obviamente a juzgar. Lo que ya decía como pues la fuerte presencia y como la fuerte influencia pues de la religión y el puritanismo, pues de ese momento empiezan a señalar a las personas como entes del mal o sí, como que estaban... Esas vainas son del demonio. Exacto. Pues es como lo que hoy se vive allá precisamente en Estados Unidos con los Amish, que son una comunidad bastante importante y Sí. que es básicamente vivir en esa época. Ay, sí, terrible. Sí. Entonces, bueno, sí, los juicios se multiplicaron, empezaron a desarrollar, a hacer muchas ejecuciones, pero pues lo que les digo, como que esta teoría
teoría del hongo es como el porqué de que se daban esos síntomas. Si miramos ya como tal ese hongo en este momento, gracias a estudios se ha identificado que sustancias presentes en el cornezuelo, que se daba este nombre por la forma como de cuerno que tenía. Una de estas sustancias es la ergotamina, que es un alcaloide a partir del cual se obtiene la dietalamida de ácido lisérgico, que es el alucinógeno conocido como LSD. Entonces, como que si ya miramos toda esta información en este momento del presente y con todo, pues estamos hablando de que los síntomas obviamente eran como, llamémoslo, escandalosos, grandes, pero también por la magnitud de que estas sustancias químicas causaban, porque no era solo la ergotamina, o sea, deben haber más sustancias que causaban como ese tipo de shock en el cuerpo y generaban pues estas respuestas como síntomas. Entonces, pues no sé, te explico. Sí, pues es que pues todo tiene, todas estas drogas hoy en día, todos estos alucinógenos tienen un desarrollo así, ¿no? Creo. Sí, o sea, y que obviamente a ellos por su cabeza no se les pasó como, ay, es que el centeno tiene algo rarito, venga, no. Y la mayoría de personas que eran como señaladas de este tipo de cosas eran personas que vivían como en zonas como rurales, ¿sí? Por lo mismo de estar tanto en contacto con los cultivos y al momento de preparar el pan, o sea, eran esas personas. Sí, no había higiene, lo mismo que hablábamos el episodio pasado, no había como una política de higiene de lavarse las manos, de... Pues era complicado porque muchas veces las esporas muchas veces son resistentes a, depende de la espora, ¿cierto? Hay esporas resistentes al calor. Aparte también el cornezuelo, pues tiene más sustancias alcaloides que, bueno, ya hablé de la ergotamina, pero también tiene la ergometrina y la ergocriptina y, bueno, un montón más. Y todas estas sustancias lo que hacen es que tienen un espectro de acción influidos en como a nivel de neurotransmisores. Entonces, también digamos que los síntomas eran por eso. El cornezuelo también pues según bibliografía, se utilizó para inducir abortos y detener hemorragias uterinas tras el parto, pero pues ya en la actualidad no se usa, ¿no? Pero pues, o sea, imagínense como el poder, quiero decir, de este hongo. Básicamente es la sábila del ayer. Literal. Sí, bueno, entonces lo que les digo, como que la intoxicación se daba mucho más fácil como en esas personas que vivían cerca a los cultivos o que preparaban el mismo pan, porque las esporas permitían la dispersión, ¿cierto? De los propágulos y pues que se generara así más Infección. infección. Y pues por todo lo del pan. Si se conoce o se tiene como canon, digámoslo así, que los juicios de Salem en el siglo, ¿qué es eso? 17, ¿cierto? Sí. Se debió probablemente a la ingesta pues, del hongo. También es importante hablar sobre el ergotismo, que es una enfermedad que se deriva del consumo de esto. Digamos que fue conocido como fuego de San Antonio. O sea, así denominaban a la enfermedad. O sea, no decían ergotismo, eso fue ya más adelante, sino decían el fuego de San Antonio. Este nombre de la enfermedad se daba porque los enfermos se atendían en un monasterio de nombre San Antón. Esto en una población de Burgos. Eso tiene sentido. ¿Tiene mucho sentido para ti? Está bien. Bueno, en esto de San Antón, ¿qué era lo que pasaba? ¿Pero qué ha pasado? Los enfermos llegaban pues como a este monasterio y pasaban como varias semanas sin consumir pan de centeno infectado. Por lo tanto, su organismo eliminaba, ¿cierto? Todo, pues digamos como las toxinas, bla, bla, bla. Y como decirlo, se curaba. Obviamente no era todos ahí fueron allá y se sanaron, ya dejaban de comer pan. Obviamente no, sí. Pero muchos de ellos como que lograban sanarse, pero hay muchos otros que pues no se sanaban. ¿Sí? Había gente que, repito, su cuerpo desarrollaba necrosis muy dolorosas en sus extremidades, que provocaba que se tuvieran que amputarlos, o sea, algunos ya llegando a la muerte. Como hay gente que se salvaba en este tipo de monasterios. La historia de las brujas de Salem. Sí. Hay un cuadro muy famoso, creo, que se llama La examinación de la bruja. Lo pintó Thomas Mattenson y o sea, si ven el cuadro, hay una muchacha como en toda la mitad del cuadro, con muchos hombres como alrededor.
y pues la están como analizando y en la parte derecha inferior, en la parte inferior derecha, perdón, se encuentra como un joven que parece como encantado o algo que la bruja le lanzó y él está ahí en el piso. Y esta pintura, pues lo interesante es que está inspirada en los juicios de Salem y ya, es muy divertida. Pues me parece bonita la pintura y interesante, porque pues ellos ordenaban y ordenaron en esa época muchos juicios y muchas muertes o condenas a como 20 personas por el cargo de brujería, simplemente porque decían que tenían un trato con el diablo. Y así eran como los juicios, como espasmos, alucinaciones, es un trato con el diablo, muerte. Cuando en realidad pues A la hoguera. no eran encantamientos, porque pues jugaba como toda esa parte fantasiosa, ¿no? Como que encantamientos, pócimas. Pues a ver si tenemos más suerte para la pócima. La pócima. ¿Entendieron? La pócima. Etc, etc. Pero pues digamos que una de las hipótesis más fuertes es como las que les cuento, que todos estos síntomas se daban por este hongo, pues por la intoxicación. Y ya, esa era la historia corta. No sé si me expliqué bien, pero ok. Ahí estuvo cool, sí, pues según yo. Igual, yo creo que toca dejarlo de la pinturita, está interesante, ahí en la publicación. La pintura es bonita, pues a mí se me hace súper bonita, no sé. Sí, la dejamos ahí en las publicaciones. Y pues sí, digamos que todo esto, esta historia es como una historia corta de brujería, porque la brujería pues tiene una historia muy muy amplia en Europa, en Asia, bueno, en todo lado como que ha habido, o sea, no con el término bruja, pero sí hay como una forma de explicar de cierta manera cosas que no podían entender, como siempre pasaba en la historia de la humanidad. Por eso hay tantas religiones, por eso hay tantas formas, digamos, de explicar cosas inexplicables que pues ya después con el tiempo se les dio explicación, ¿no? Pues es como lo mismo como lo que pasaba con la alquimia, la práctica de la alquimia, ¿no? Que pues es una práctica que viene pues se ha dado en China, en India, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, y pues sí, como que todo el mundo sabe, ¿no? Que es como una protociencia que básicamente lo que buscaba era convertir cualquier material en oro, y sí, buscando la famosa piedra filosofal, ¿no? Como en Harry Potter. Como En en Harry Potter hablan de las flamas eh, respecto a como la alquimia. Lo que yo decía al principio, como obviamente pronto esta es simplemente es una hipótesis para muchos de los juicios que hubieron. O sea, tampoco estamos descartando que no hayan existido mujeres o personas. Siempre también me imagino que había hombres interesados en ese cuento. De experimentar con plantas, de pronto sí tener ciertas conexiones con seres del más allá, del más acá, bueno, no sé. Porque pues no es que todo el mundo estaba intoxicado, ¿no? Entonces sí había gente que sí tenía como creencias en otra cosa y todo eso. Es igual que ahora. digamos lo que pasaba con las culturas nativas aquí en Exacto, América, ¿no? exacto. Con la hoja de coca, por lo menos, de usarla de otra manera, no como se usa hoy en día. Sí. Sí, eso, como que todo eso tiene mucho que ver con aspectos religiosos. O sea, casi que todo tiene que ver con aspectos religiosos, ¿no? Sí. Casi todo se ha explicado a partir de eso. Pues se explicó a partir de eso. De igual manera, hoy en día todavía pasa, ¿no? O sea, todo esto de los amarres, de Sí, y la que brujería hoy lo en que... día, todo igualmente Ujú. se lleva a lo que es la religión. Sí, que yo pienso también que es como la creencia de uno, como la energía que uno le manda a las cosas y en lo que uno realmente decide creer, que es muy válido, o sea, si a la persona le funciona, está muy bien, ¿sí? Es que ese es el problema, que hoy en día sí, esa brujería sí está concebida para hacer algo hacia otra persona, ¿sí? Pues lo que yo le decía, como que uno no pasa ahí por la Caracas, ¿no? Y entonces está el indio amazónico, y le hago amarres, le hago volver al ser amado y así, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, pues, o sea, yo lo que digo es que creer en lo que quieras y hacer lo que no quiera en realidad, desde que no afecte a otro, ni a su comunidad, ni a algo, y ya. Pues Ese tipo digamos, de cosas. las cartas del tarot, nada. Ujú. Sí, ¿cómo es que se llama? Sí. Janine. Uf, áspera. Ah. De verdad, no sé qué más de brujas. ¿Qué más sabes de brujas? Cuéntanos. Si no estoy mal, la Inquisición castigó mucho más mujeres que hombres. Pues porque por Por, todo castigaban a las mujeres, o sea, y que, no sé, es que ahí ya empieza uno como con el tema político, pero pues igual el machismo que había, ¿no? sí, pues básicamente todo eran
sí, todo eran los hombres y eso. Las cuestiones, digamos, lo que es la Edad Media, uno ve, entonces está la división, ¿no? Sí, Están los musulmanes, los cristianos y los judíos, ¿sí? Eso, digamos, estaban en la Europa occidental, ¿sí? sí. Y digamos, todas las tareas, todos los grandes, sí, digamos, lo que se hacía en la Edad Media eran practicados por hombres, digamos. Uno ve, eso sí, ahí sale mi parte histórica más nerd que hay, que es el fresco de Lorenzetti, que es una serie Ujú, de, sí, es como una pintura gigante y hay como ciertas, sí. sí, como que se muestran ciertas tareas de lo que se practicaba en esa época. Eso está centrado en Siena, en lo que hoy es Italia. En ese momento era Siena una ciudad-estado y digamos estaba como las tareas. Entonces estaba el zapatero, estaba, Oficios. no sé, sí, los oficios y casi todos eran hombres, ¿sí? Es que Ahí, pues digamos, ahí era eso se puede ver complicado ahí. para las mujeres. Sí, y pues vuelvo y repito porque es que en serio, digamos si ustedes ven la primera temporada de Castlevania, ahí se ve muy bien, poquito sangrienta eso sí, pero es muy muy buena en serio, es cool, o jueguen Castlevania. Y digamos ahora que viene con esa, pues Drácula, la leyenda del conde Drácula, también tiene Mm, que ver con eso. Esa es otra que no me he leído el libro, pero digamos, esa leyenda o historia también es súper, no Sí, sé. es densa. Pues yo alguna vez, o sea, el libro, digamos, de Bram Stoker, bueno, ahí pues está la leyenda, ¿no? Que él lo escribió, pero el final lo escribió alguien más. O que él escribió el final y que el resto del libro lo escribió alguien más. Eso es un mito ahí por ahí que por eso el final es tan malo. ¿Al final es malo? Supuestamente yo no lo he leído tampoco, Es que no pero lo he pues eso leído. es. No Pero vale pues la pena. digamos, la historia real es como que al man lo acusan de, bueno, sí, que la leyenda era que tomaba sangre de humana y que colgaba a las afueras de su mansión los cuerpos de sus víctimas. Eso está basado como en otras historias. El Conde Drácula está basado en Vlad III. En Transilvania, en Rumanía. Ay, me encanta la película. Espera, hablando de otra cosa. Espera, ya cuento la historia. Me encanta la película de Hotel Hotel Transilvania. Transilvania. Me Sí, encanta, son la re amo. buenas. Bueno, Sí. Drácula, lo que yo sé más o menos es que está basado en Vlad III, o conocido como Vlad el Empalador. Y en rumano se llama como Vlad Tepes, algo así. Y se cree, por eso digo, que este personaje histórico que sí fue real 100% real, no fake. fue la inspiración de Bram Stoker para escribir lo que conocemos como Drácula o el Conde Drácula. Drácula. Se dice que en Transilvania, o sea, en 1476 falleció Vlad el Empalador en Transilvania. O sea, mire que en realidad todo está muy como pues conectadito. Y de hombre, perdón. Era un príncipe que pues obviamente no era un vampiro, ¿sí? Pero Vampiro, tenía vampiro. como unos gustos súper sanguinarios. Y, o sea, el man estaba como rayadito de la cabeza. Sí, tenía su raya. Sí, el man se hizo como famoso por hacer la tortura como su pasatiempo. Por eso le decían el empalador, porque como la diversión de él, digámoslo así, era clavar sus enemigos que mandaba a matar en estacas. Entonces, pues no hay mucho que Sí, decir ahí. no, Sí. no hay que ser tan gráficos. Exacto. Se dice que él empezó a ser como tan cruel y eso porque el papá de este hombre tuvo que entregar a dos de sus tres hijos como rehén, en el que sí lo entregó a él y a su hermano Radu, no sé si está bien dicho así. Y a ellos los tuvieron, o sea, se los llevaron como para Estambul y ajá. Cuando regresaron, Vlad se dio cuenta que su padre había muerto, apaleado, y que su hermano, el que se había quedado, lo habían quemado y lo habían enterrado vivo. Entonces, como por venganza, digámoslo así, él se convirtió como en lo peor del mundo y empezó como a sembrar terror en todo el pueblo, pues que le hizo eso como a su familia. A paniquearme, a sembrarme terror. O con eso, manito. Exacto, exacto. Así fue. Entonces sí, como que el man hacía empalamientos, ejecuciones, torturas súper crueles. O sea, no sé cómo explicar más lo horrible que era. Fue horrible, fue horrible. Sí, esa es como uno de los personajes con los que él se basó, dicen, para, pues, como para crear a Drácula. Sí, la historia es bastante interesante, de hecho. Y pues ha inspirado muchas cosas, ¿no? Películas, series, dramas, o el Hotel Transilvania. No, y amo Hotel Transilvania, bla, bla, bla. Blah, blah, blah. I don't say blah, blah, blah.
y que pues que es un personaje súper reconocido, o sea, mundialmente, o sea, salió, se hizo un boom, entonces sí, pero Sí, es ¿qué te otra digo? que entra pues no entra en brujería, pero sí es como esa leyenda que está creada a partir de una historia real, pero para entretenimiento también. Y muchas veces pasa eso, en términos históricos, muchas veces pasa eso, como que o se Ujú, romantiza, como pasa con la antigua Grecia, la antigua Roma, o ujú. se descalifica, digamos, otras para también otro tipo de historias que pues sirve para Sí, cierto discurso, ¿no? Que pasa mucho con la historia antigua, que como no hay casi fuentes, entonces se pueden tergiversar para contar exacto, una historia que convenga. Ahí se como recomienda Atenea Negra, es un gran libro de los orígenes africanos de la Europa occidental. Atenea Negra. Ajá. Amazing. Sí, igual yo siento que ya para ir cerrando y eso es como lo importante es como tratar de buscar el detrás de, ¿sí? Por más de que uno lea el libro de Drácula y diga, ay, como tan bacano y ya, pues también como decir, ah, venga, y este man en qué se basó. Y así como con todo, digamos lo de las brujas. Obviamente ya la mayoría de gente sabe que las brujas en esa época no existieron, que era como, que fueron como juicios infundados muchas veces y todo eso, pero pues bacano uno poder sentarse a conocer qué pasó antes. Sí, claro, de ver de dónde sale todo. Exacto. O sea, lo que nosotros creo que hemos como que intentado siempre hacer aquí es como criticar todo, darse cuenta que no todo es como lo plantean siempre. Esa es como la idea. Y me quedo con el dato de, no me acuerdo si es que Bram Stoker escribió el principio y alguien escribió el final, o fue Bram Stoker el que escribió el final y alguien más había escrito el resto y él simplemente tomó ese contenido y escribió el final. Yo la verdad no sabía esos datos, la verdad nunca lo había escuchado. Sí, esa es la leyenda, que por eso dicen que el final es mal, porque supuestamente no lo escribió quien comenzó. La estaca en el Sí. corazón. Ahí dejamos el dato al aire y después lo resolveremos, seguramente en el otro episodio, ya que no esperamos hablar de eso, pero bueno, bueno, esperemos que les haya gustado, Que hayan aprendido un que poquito más. apoyen a la Sí, minga, apoyen a la minga. sí, hayan aprendido. No vayan a ponerse a salir a pedir dulces. La pandemia True, sigue por ahí. Cuiden a sus true, niños. Cuídense true. ustedes. Si quieren, compren dulcecitos. Por ahí hay muchas Compren páginas que se los paletas llevan a Drácula. la casita. Amazing. Y compren paletas de nada, cremelado. Pues nosotros hacemos mucha publicidad aquí, no nos dan nada. So, Bueno, muy bien. Eso es todo. eso sería todo. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son. En Instagram estamos como Ciencia e Historia Pod, en Twitter como Ciencia e Histor 1 y en Facebook estamos como Ciencia al Son de la Historia y en casi todas las plataformas de escucha Sí, y YouTube. sí, creo que eso es Eso todo. es todo. Nos estamos Nos escuchando. estamos viendo. Cuídense. Cualquier cosita nos dejan ahí los comentarios. Juiciosos. Muchísimas gracias por escucharnos de nuevo en tanta habla de mierda. Es verdad. Juiciosos. Y adiós. Bye. Bye.